Hola, me llamo Devon. Tengo 27 años. Vivo en un barrio tranquilo a las afueras de Portland, Oregón. Trabajo desde casa. Diseño interfaces de aplicaciones y sitios web para ganarme la vida. No es glamuroso, pero paga las facturas. Y, sinceramente, me gusta la tranquilidad. Me mudé aquí hace unos 4 años, alquilé una casa pequeña de 2 habitaciones en una esquina. Árboles, pájaros, el mismo cartero cada mañana. Muy normal. Pero esta historia no trata sobre mi trabajo ni sobre mi casa. Trata sobre mi vecina. Se llama Marisa. Vive en la casa justo al lado de la mía. Literalmente solo hay una valla de madera entre nuestros jardines. Debe de tener unos 39 años, creo. No soy muy bueno adivinando edades, pero se nota que es alguien que ha vivido mucho y habla muy poco de ello. Durante años, apenas hablamos. Nos saludábamos con la cabeza si coincidíamos al aparcar o quizá decíamos hola si nos cruzábamos en los bufones. Y ya está. Siempre fue educada, pero distante. El tipo de vecina con la que nunca tienes problemas, pero a la que tampoco llegas a conocer. No me importaba. Estaba centrado en mi vida, el trabajo, alguna cita que nunca llegaba a nada, mi podcast, mis tontas plantas de interior. Y supuse que a ella simplemente le gustaba su espacio. A mucha gente le pasa. Todo empezó hace unos 2 meses. Era un jueves por la tarde, una de esas noches de primavera temprana en las que hace el suficiente calor como para sentarse fuera sin congelarse. Acababa de regar las plantas de mi terraza. Sí, lo sé, plantas. Y estaba a punto de entrar cuando la vi. Marisa estaba sentada en una silla en su patio, cerca de la valla. Sola. Sin libro, sin móvil, sin auriculares, ni siquiera una bebida al principio. Simplemente sentada, mirando al vacío. Casi parecía congelada. La observé un segundo, sin querer parecer raro ni nada, pero algo me dio mala espina. Nunca la había visto así. Normalmente llevaba auriculares o estaba leyendo. Parecía alguien que mantenía sus pensamientos bien guardados. Pero esto era distinto. Entonces vi la botella. Vino tinto. Parecía que ya iba por la mitad. Se sirvió otra copa lentamente, como si estuviera pensando en algo pesado. Ese tipo de movimiento que haces cuando tu cuerpo está ahí, pero tu mente está en otra parte. No sé qué me impulsó a hacerlo. Quizá fue instinto. O quizá me molestó verla tan sola. Me acerqué al borde de mi terraza y le pregunté suavemente: ¿estás bien ahí? Giró la cabeza lentamente hacia mí. Sin expresión, ni enfadada, ni triste, solo cansada. Sus ojos parecían lejanos, como si no hubiera dormido bien en días. Mantuvo la mirada unos 3 segundos. Luego asintió una vez, apenas perceptible, se levantó sin decir palabra y volvió a entrar en casa, dejando la botella y la copa medio llena sobre la mesa. Me quedé ahí unos segundos, mirando la valla entre nosotros. La había visto recorrer ese mismo camino cientos de veces, de la silla a la puerta corredera. Pero esta vez fue distinto, como si hubiera vislumbrado una vida que había malinterpretado por completo. Entré en casa, pero no podía dejar de pensar en ello. Algo en la forma en que se movía, el silencio, el vino, la forma en que me miró, se me quedó grabado. No intentaba sacar nada de eso. No era algo romántico ni nada por el estilo. Era humano. Había algo triste, algo no dicho. Al día siguiente pensé en ir a verla, simplemente tocar la puerta y decir hola, espero que estés bien. Pero no lo hice. Me convencí de que sería raro. Ella no me debía nada. Solo era el vecino de al lado. El sábado la vi sacar la basura y volver a entrar sin mirar a mi casa. El domingo, igual. Auriculares puestos, con la sudadera puesta. Esa misma expresión distante. Pero esa noche de jueves, esa imagen de ella sentada sola con el vino y la mirada vacía, no podía quitármela de la cabeza. Y quizá ese fue el primer momento en que me di cuenta de que llevaba viviendo al lado de ella 4 años y no sabía absolutamente nada de su vida. No realmente. No aún.
Fue exactamente 5 noches después de aquella tarde en su jardín. Lo recuerdo porque acababa de pausar la serie que estaba viendo, una serie de detectives olvidable, y miré el reloj antes de ir a por algo para picar. Marcaba las 10:42. Ni siquiera había llegado a la cocina cuando oí los golpes. 3 toques suaves, no urgentes, no agresivos, pero tampoco casuales. Dudé. Nadie llamaba a mi puerta a esas horas, y no esperaba a nadie. Cuando abrí, tardé un segundo entero en profesar quién era. Marisa, de pie, con una sudadera gris, empapada por la lluvia. El pelo mojado pegado a la cara, sin maquillaje. Sus ojos estaban rojos, pero no de llorar, más bien de agotamiento. No dijo hola, ni siquiera intentó sonreír. Solo me miró y dijo con calma, siento molestarte. No sabía a quién más acudir. Esa frase me descolocó. Apenas nos conocíamos. No éramos amigos. Podía haber llamado a cualquiera. A una amiga, un taxi, lo que sea. Pero estaba en mi puerta, bajo la lluvia, de noche. Entonces añadió, mi padre está en el hospital. Ha tenido un derrame cerebral. Parpadeé, sin saber qué decir. ¿Quieres pasar? Ella asintió levemente. Y entró sin decir ni una palabra más. Se quedó allí, justo dentro de la puerta, chorreando sobre la alfombra, sujetando el móvil con una mano como si fuera un salvavidas. No estaba temblando, pero su cuerpo estaba tenso, como si cada músculo se mantuviera unido por pura costumbre. Le ofrecí una toalla y la aceptó en silencio, se secó la cara, se echó el pelo hacia atrás. Dijo que acababa de recibir una llamada del hospital 20 minutos antes. Su padre se había desmayado en casa y un vecino lo encontró y llamó al 112. Estaba vivo pero inconsciente. El hospital estaba a 30 minutos y no quería ir sola. Sé que es tarde. Es solo que, no pude coger el coche. Simplemente caminé hasta aquí. Le dije que la llevaría. Sin dudarlo. Cogí las llaves y la chaqueta y salimos. La lluvia no había cesado. Era una llovizna constante y densa que hacía que las calles parecieran de cristal. Los limpiaparabrisas marcaban un ritmo lento que llenaba el silencio entre nosotros. No habló mucho durante el trayecto, solo miraba por la ventana. De vez en cuando, miraba el móvil, pero no llegaban nuevos mensajes. Al cabo de un rato, puse algo de música. Instrumental suave, solo como ruido de fondo. Miró la pantalla del salpicadero y dijo: «Eso es de Arrival». Asentí. ¿La conoces? Es una de mis películas favoritas. Fue la primera vez que la oí hablar de algo personal. Le dije que también era una de mis favoritas. Hablamos brevemente sobre cómo la banda sonora hacía que la película fuese mucho más emotiva, como el silencio decía más que los diálogos. Dijo algo como: «A veces, el silencio es lo único que se siente honesto». Llegamos al hospital justo antes de la medianoche. Me pidió que esperara en el coche por si tenía que salir rápido. Le dije que estaría allí. Entró con la sudadera aún mojada, sujetando con fuerza el móvil en una mano. La vi desaparecer tras las puertas correderas de cristal, los hombros ligeramente encogidos como si se preparara para algo aún peor de lo que ya sabía. Me quedé allí unos 30 minutos, sin mirar el móvil, solo observando el aparcamiento mojado, las luces de arriba reflejadas en el suelo. No sabía por qué, pero sentía que tenía que estar allí. No por una recompensa, no para ser el héroe, solo por estar. Ella volvió con las manos en los bolsillos. No dijo nada al principio. Solo se subió al coche y miró al frente. Luego, finalmente, dijo: «Está estable. No saben si despertará, pero está estable». La voz se le quebró ligeramente al decir despertará. Respiró hondo. No creí que lloraría, pero lo hice. Eso fue todo lo que dijo antes de quedarse callada otra vez. No pedí detalles. Solo arranqué el coche y la llevé a casa. Cuando llegamos, la acompañé hasta su puerta. Se giró hacia mí y dijo: «Gracias por llevarme, por no hacer un montón de preguntas». Encogí los hombros y dije: «A veces,
Esa es la mejor forma de ayudar. Me miró un buen rato, no fue exactamente una sonrisa, pero se parecía. Entonces abrió la puerta y entró. Me quedé en su porche unos segundos más antes de regresar a mi casa. Ya dentro, me senté en el sofá e intenté volver a mi serie. Pero no podía dejar de pensar en cómo me miró cuando dijo. No sabía a quién más acudir. Después de 4 años viviendo al lado. Cientos de saludos rápidos, decenas de cabezazos en la entrada. Ese fue el primer momento real que habíamos compartido. Y tuve una extraña sensación, de esas que se quedan en el pecho y no se van. Como si algo entre nosotros hubiese cambiado. Habían pasado unos días desde aquella noche, desde el viaje, desde el hospital. Marisa no salía mucho de casa después de eso. Veía la luz de su cocina encendida por la noche. Pero durante el día, nada. No salía a pasear, no sacaba la basura, ni siquiera encendía la luz del porche. Había desaparecido en su propio espacio. Y una parte de mí se preguntaba si quizá me había entrometido al ayudarla. Si quizá se arrepentía de haber venido. Me repetía que no debía darle tantas vueltas. No éramos amigos. Ella no me debía nada. Pero mentiría si dijera que no sentía curiosidad. Y quizá algo más que curiosidad. Entonces, un miércoles por la tarde, estaba sacando una bolsa de basura cuando oí crujir su puerta. Me giré. Estaba en el umbral, con pantalones de chándal, una camiseta grande, el pelo recogido, sin maquillaje. Seguía teniendo cara de cansada, pero con una expresión más clara. Levantó la mano en un saludo silencioso y dijo: «Hola, ¿te apetece tomar un café?» No dudé. Claro. Era la primera vez que entraba en su casa. Era acogedora, no solo en temperatura. Las luces eran suaves, naturales. Había algunas velas encendidas en la cocina, aunque era pleno día. Olfateaba a canela o clavo. Las paredes estaban llenas de libros, ediciones de tapa dura, de bolsillo, algunos visiblemente leídos con el lomo desgastado. En una esquina del salón había un tocadiscos antiguo con una pequeña pila de vinilos. Bowie, Johnny Mitchell, Sufjan Stevens. Recuerdo pensar. Nada de esto encaja con la mujer callada que creía conocer. Nos sentamos en la mesa pequeña de la cocina. Nos sirvió café a los dos. Sin leche, sin azúcar, solo fuerte y negro. Bebimos en silencio un momento. Y entonces lo dijo, así, sin más. Solía venir aquí con mi marido. Golpeó ligeramente la mesa. Compramos esta casa juntos hace 7 años. Murió hace 5. Su voz era tranquila, controlada. No intentaba hacerlo dramático. Parecía que simplemente estaba exponiendo hechos. Una parte de la historia que suele mantener guardada la mayoría de los días. Asentí con la cabeza, sin presionar. Ella siguió hablando. Llevaban solo 2 años casados cuando murió. Un infarto repentino. 36 años. Sin avisos. Volvió de un viaje de trabajo un fin de semana y lo encontró en la cocina. Caído. Los sanitarios dijeron que llevaba muerto varias horas. No supe qué decir. Aún no lo sé. No hay guión para eso. Tomó otro sorbo de café. Dejé de hablar con mi padre después de eso. Levanté la mirada. Me llamó débil por no mantenerme entera. Se rió una vez, con amargura. Me dijo que estaba avergonzando a la familia. Entonces se levantó y fue al salón, cogió una foto antigua del estante. Me la entregó. Su padre. Postura rígida, uniforme militar, sin sonrisa. Era un buen soldado, no un buen padre. Volvió a sentarse. Cuando le dije que no quería tener hijos, no después de perder a mi marido, me llamó egoísta. Que me arrepentiría. Que ningún hombre querría a una mujer rota que no quiere una familia. Miré la foto, luego a ella. Parece un auténtico imbécil. Se me escapó antes de poder evitarlo. Ella pareció sorprendida, luego soltó una risa. Una de verdad. Sí, lo era. Se recostó en la silla, cruzó los brazos. No quería soltar todo esto sobre ti. Es solo que... Se detuvo.
No huiste cuando aparecí en tu puerta la otra noche. La mayoría lo habría hecho. Negué con la cabeza. No parecía algo de lo que hubiera que huir. Hubo una pausa larga. Miró por la ventana. Su jardín aún estaba mojado por la lluvia de esa mañana. Algunos petirrojos picoteaban en la hierba. Solía pensar que el silencio era fuerza, dijo. Que guardar las cosas me hacía más fuerte. Pero últimamente empiezo a pensar que solo me hace más solitaria. Esa frase se me quedó grabada. No hablamos mucho después de eso, solo nos sentamos. Ese tipo de silencio que no es incómodo, solo está. Antes de irme, le ayudé a bajar una caja de libros al sótano. Me dio las gracias. Dijo que no había tocado esa caja desde el funeral. En la puerta, me giré y pregunté. ¿Estás bien? Me miró a los ojos. Hoy, creo que sí. Esa noche, ya en casa, no puse ninguna serie. No toqué el móvil. Solo me quedé pensando en su voz cuando dijo eso. En cuántas veces había pasado junto a ella, le había hecho un gesto con la cabeza. Y nunca, ni una sola vez, había preguntado quién era realmente. Viví junto a Marisa durante 4 años. Y en una sola tarde, aprendí más sobre ella que en todos esos años juntos. No fue ningún gran punto de inflexión. No nos abrazamos. No coqueteamos. No nos hicimos mejores amigos de repente. Pero algo se abrió. Una puerta entre nosotros que antes no estaba. Y supe que si alguna vez me volvía a invitar, iría sin pensarlo 2 veces. Era extraño lo rápido que algo ordinario podía empezar a sentirse distinto. Una semana después de aquella conversación en su cocina, recibí un mensaje de un número desconocido mientras terminaba una llamada con un cliente. Era breve. He preparado té. Si no estás ocupado, el jardín está abierto. Sin emojis, sin adornos, justo como era ella, directa, minimalista, sin florituras. Cogí la chaqueta y fui sin pensarlo 2 veces. Su jardín no era nada del otro mundo. Una mesa de madera desgastada, un par de sillas desparejadas, y algunos parterres que llevaban tiempo sin recibir cariño. Pero el aire olía a hierbas frescas. Tenía una vela encendida en el centro de la mesa. Una de esas gruesas que seguramente compró en alguna tienda local, no en un supermercado. Ya estaba sentada cuando pasé la verja. Hola, dijo. Su voz era más suave de lo habitual. Asentí y me senté frente a ella. Sirvió té de una tetera de cristal. Era manzanilla, sin azúcar, sin limón, solo cálido y limpio. No empezamos hablando de cosas profundas. No era su estilo, y yo nunca intenté forzarlo. Hablamos del tiempo, de su planta de albahaca que este año se negaba a crecer. De mi intento fallido de montar un escritorio de pie. Pero en los momentos silenciosos entre sorbos, algo cambió. Ella empezó a abrirse, despacio pero con libertad. Como si en ese espacio no tuviera que protegerse. Como si la valla entre nuestras casas ya no importara. Me habló del jardín. Él plantó todo esto, dijo, señalando con la mano los parterres detrás de nosotros. Solíamos sentarnos justo aquí cada sábado. Él tomaba un café horrible. Yo tomaba té. Y discutíamos sobre música. Sonrió. Pero era una sonrisa pesada, como un recuerdo que se guarda cerca y con cuidado. Era un jardinero terrible, añadió, riéndose. Pero le encantaba intentarlo. Este arbusto de romero, una vez se sentó encima sin querer y lo mató por completo. Todavía le echo la bronca por eso cuando salgo aquí. Se quedó callada después de eso. Yo no dije nada. Solo escuché. No necesitaba consuelo, solo espacio. Y dijo algo que me hizo enderezarme un poco. ¿Sabes? Pensé que sería una de esas mujeres que se vuelve a casar rápido, como las de los libros. Lloran, sanan. Y luego vuelven a enamorarse. Pero yo simplemente me detuve. Se quedó un segundo en silencio antes de continuar. La gente dice que el tiempo lo cura todo, pero no te dicen que también te hace olvidar cómo se siente la cercanía. Con el tiempo, empiezas a pensar que quizá no estás hecha para volver a sentirla.
Quise decir algo. Algo que sonara sincero. Pero lo único que se me ocurrió fue: creo que la cercanía solo cambia de forma. No desaparece. Solo se esconde. Ella me miró entonces. ¿De verdad? Me miró de verdad. No eres como la mayoría de gente que conozco. Probablemente eso sea algo bueno, respondí, sonriendo. Ella volvió a reír. Esa misma risa auténtica de la última vez. Me pilló desprevenido. No porque fuera ruidosa ni rara, sino porque se sentía viva. Después vino el silencio. Pero de esos en los que te acomodas, no los que quieres romper. Se levantó y volvió con 2 copas de vino tinto. No te emociones, dijo. Es del surtidor. Perfecto, contesté. Brindamos. Hablamos más esa noche que en todas las semanas anteriores juntas. Nada dramático. Solo real. Le conté sobre mi última relación, cómo se desmoronó. No con una pelea, sino con el silencio. Como pasé meses fingiendo que todo estaba bien solo para evitar el momento en que dejaría de estarlo. Ella me habló de su mudanza a Oregón. De cómo estuvo a punto de vender la casa después de que muriera su marido. Pero decidió quedarse porque aún no estaba lista para dejar atrás los recuerdos. Todo el mundo te dice que sigas adelante, dijo. Pero nadie te dice exactamente hacia dónde se supone que tienes que ir. A medida que caía la noche, pasamos a temas más profundos sin proponérnoslo. Ella me preguntó si alguna vez me sentía solo trabajando desde casa. Yo le pregunté si alguna vez se había sentido invisible en su propio vecindario. Sí, dijo, yo también. En un momento dado, me di cuenta de que había acercado un poco su silla a la mía. No de forma evidente, solo lo suficiente como para acortar la distancia entre vecinos y personas que de verdad se ven. Y entonces llegó el momento que probablemente nunca olvidaré. Me miró, dejó su copa sobre la mesa y dijo: ¿Sabes qué es gracioso? Viviste ahí durante 4 años, y yo pensaba que solo eras el tío de los auriculares. Levanté una ceja. Y tú eras la mujer de las cajas de Amazon y el gato que nunca aparecía. Sonrió. Ni siquiera tengo un gato. Exacto. Ambos nos reímos. Luego dijo en voz baja: Me gusta esto de hablar. Había olvidado lo que se sentía. A mí también, asentí. No nos tocamos. No coqueteamos. No había música dramática sonando. Solo 2 personas sentadas en una mesa de madera, bajo luces colgantes, compartiendo silencios y recuerdos como si volvieran a significar algo. Me fui esa noche cuando la vela estaba ya a la mitad. Ella me acompañó hasta la verja y nos miramos un segundo antes de decir buenas noches. Sin promesas, sin nos vemos mañana, solo lo justo. De vuelta en mi casa, me di cuenta de lo extraño que era. Había pasado años intentando salir con la persona adecuada. Intentando impresionar a mujeres que apenas recordaban mi nombre. Y ahora pensaba en una mujer callada y en duelo. La vecina de al lado, que servía vino de gasolinera y reía como si no lo hubiera hecho en años. Y se sentía más real que nada de lo que había tenido en mucho tiempo. Era sábado por la mañana, temprano. El cielo estaba nublado y la calle en silencio. Sin niños en bicicletas, sin corredores, ni siquiera el sonido de cortacéspedes. Solo ese tipo de quietud que hace que sientas que el día aún no ha comenzado. Estaba sentado en mi escritorio terminando un diseño para un cliente. El café medio tibio al lado, la bandeja de entrada abierta, música suave de fondo. Entonces lo oí. 3 suaves golpes en la puerta. Miré la hora. 7:13 de la mañana. Sabía que era ella antes incluso de abrir. Marisa estaba allí, aún con la ropa de la noche anterior, vaqueros, un jersey. El pelo recogido en una trenza suelta. Pero algo era distinto. Su rostro estaba pálido, casi inexpresivo. Y en sus manos sostenía un sobre marrón. No esperó a que dijera nada. Mi padre falleció esta mañana, dijo. No lloró. No se inmutó. Solo lo dijo como un hecho que aún no había profesado. Abrí más la puerta. Entra. Entró y se sentó al borde del sofá,
aún con el sobre entre las manos. Fue sobre las 4:30 de la madrugada, dijo. Llamaron. Anoche dijeron que estaba estable. Dijeron que no hacía falta que fuera. Y luego volvieron a llamar 2 horas después. Me senté frente a ella. Esperé. No despertó. Nunca llegué a decirle nada. No de verdad. Pero fui la semana pasada. Me senté con él 1 hora. Le dije que lo perdonaba. Que no lo odiaba. Extendió el sobre hacia mí. Dudé. ¿Qué es? Pregunté. Sus cosas, dijo ella. Documentos, su DNI, una foto de mi madre y una carta dirigida a mí. No la he abierto todavía. Volvió a acercarse el sobre al regazo. No estoy lista. Asentí. No insistí. Nos quedamos en silencio un rato. Un silencio que pesaba, pero sin tensión. Entonces dijo. No sé por qué vine aquí. No quería estar sola, pero tampoco quería estar con nadie más. Me levanté, serví café recién hecho para los dos. Volví y le ofrecí una taza. La tomó, envolviendo la taza con las manos. Como si intentara calentar algo dentro de ella. ¿Quieres que te lleve al hospital luego? Pregunté. Negó con la cabeza. Ya firmé todo. Lo van a mantener en cámara frigorífica hasta el lunes. Haré los arreglos entonces. Parecía agotada, pero lúcida, como si su mente ya estuviera 5 pasos por delante, pensando en todo lo que había que hacer. Pero entonces me sorprendió. Necesito alejarme de aquí un tiempo, dijo. Solo unos días. Estaba pensando en ir a la costa. Cannon Beach o quizá Manzanita. Asentí de nuevo. Suena como una buena idea. Dio un sorbo al café. ¿Vendrías conmigo? La miré, buscando en su rostro alguna señal de duda, pero estaba serena. No tienes que hacerlo. No te estoy pidiendo nada dramático. Solo, siento que quiero compartir esta parte de mi vida con alguien que no conociera a mi padre, alguien que no lleve todo ese mismo equipaje. Había algo tan honesto en cómo lo dijo. Sin adornos, sin romance oculto entre las palabras, solo una petición simple de presencia. Le dije que sí. Esa misma tarde, nos subimos a mi coche y condujimos hacia el oeste. Sin grandes planes, sin equipaje, solo 2 personas con ropa cómoda y ojos cansados. El océano estaba gris cuando llegamos, y el viento era frío, pero se sentía bien. Como ese tipo de aire que empuja el dolor fuera de tus pulmones, lo justo para que puedas volver a respirar. Nos quedamos 2 noches, paseamos por la playa, comimos bocadillos horribles de una gasolinera, dormimos en habitaciones separadas de un pequeño motel de carretera con suelos que crujían y colchas de flores. No hablamos mucho de su padre. Tampoco de su marido. En lugar de eso, hablamos de películas, de la infancia, de la primera vez que condujo un coche, de la vez que me despidieron de mi primer trabajo por enviar por error una caja de botellas de agua al estado equivocado. Ella se rió. No una carcajada fuerte, ni fingida, sino una risa real. La segunda noche, me entregó la carta de su padre. Dijo que estaba lista para leerla, pero no quería hacerlo sola. Así que nos sentamos al borde de su cama en el motel, y la abrió. La carta era corta. Una disculpa sin detalles, un arrepentimiento sin excusas. Solo decía: no supe ser padre. Te quise. Solo que no supe cómo demostrarlo. Cuando terminó de leerla, dobló la carta con cuidado, la metió de nuevo en el sobre y apoyó la cabeza en mi hombro. Nos quedamos así mucho rato. Cuando regresamos al vecindario, algo entre nosotros había cambiado. No de forma dramática como el final de una película, sino de una manera sutil, sincera. Ahora había confianza. Confianza de verdad. No solo cafés compartidos o saludos de paso. Empezó a invitarme más a menudo. A veces solo para sentarnos en el porche, a veces para cenar. La ayudé a limpiar el sótano. Ella me ayudó a replantar algunas hierbas moribundas de mi jardín trasero. Una tarde, me preguntó si podía ayudarla a reparar la valla entre nuestras casas. Le dije: claro. Mientras trabajábamos, bromeó.
Es curioso que estemos arreglando una valla que ya no necesitamos. Sonreí. Sí, estaba pensando lo mismo. No nos convertimos en pareja. No oficialmente. No hubo un gran beso, ni declaraciones de amor. Pero había algo mejor. Una compañía tranquila, real. Meses después, compré una casita a 2 calles de distancia. Ella me ayudó con la mudanza. Seguimos viéndonos todo el tiempo. Cenas, cafés, paseos largos sin mirar el móvil. A veces la gente pregunta cómo nos conocimos. Yo suelo decir simplemente. Fue mi vecina durante años, pero no la conocí de verdad hasta aquel día. Y lo digo en serio. Porque es la verdad.